Gracias te damos, oh Padre, por permitirnos brillar delante de tu presencia a través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da. Espíritu Santo, con tu inspiración será gloriosa esta alabanza en los corazones de aquellos que anhelan adorar al Padre en espíritu y en verdad. Oh sí, Señor. Al soberano y único Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Nuevamente son las 11:34 de la mañana. Nos da gusto saludarles desde las instalaciones una vez más de la primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec, ubicada en el barrio Santa María, de esa cabecera municipal en el estado de Oaxaca. Si usted se está conectando con nosotros, queremos darle la bienvenida y estamos orando al Señor que cada uno de los que puedan estar en esta hora conectados o han estado conectados estén siendo bendecidos por la palabra de Dios, por las alabanzas, y también vamos a tener un tiempo más de reflexión bíblica. Y es interesante y es necesario, mis hermanos, la sociedad, los gobiernos locales, federales, internacionales a nivel mundial, están tomando medidas que para algunos son necesarias, para otros son exageradas, para otros son propias. Lo cierto es que como iglesias cristianas tenemos que también hacer ajustes en nuestra forma de trabajar. No me refiero a cambiar la misión, no. Me refiero a que tenemos nosotros una y otra vez que entender los tiempos de Dios para nuestra generación. Quiero compartir con ustedes una enseñanza bíblica que lleva por título Mantengamos la esperanza ante nuevas circunstancias. Todo cambio trae nostalgia e ilusiones, entusiasmo y temor, disposición y oposición, metas claramente definidas, pero también incertidumbre. Algunos se aferran al pasado, otros lo desprecian. Algunos se arriesgan libremente, otros se paralizan. Hacen su aparición los famosos sentimientos encontrados. Pero en la obra del Señor necesitamos seguir avanzando, cualquiera que sea la circunstancia. Ningún cambio es sencillo, sobre todo cuando se trata de asumir nuevas responsabilidades y roles, ya que esto requiere sabiduría, prudencia, paciencia y valor. Hoy enfrentamos una situación en donde la sociedad en general y la iglesia cristiana evangélica en particular debe afrontar una nueva realidad, sobreponiéndose y anteponiendo la palabra de Dios a todo aquello que le impida y le limite a amar y servir a su Señor y a su Salvador. Vamos a orar. Una vez más pedimos en esta hora tu dirección. Hemos como iglesia reconocido, Señor, que te pertenecemos, que compraste nuestra vida a precio de sangre. Hemos recordado, Padre, la enorme bendición de formar parte de tu familia celestial. Fuimos llamados hijos tuyos, fuimos renacidos en Cristo Jesús. Fuimos llamados a honrarte, a servirte, a ser santos. Y en ese crecimiento, en ese caminar, Señor, encontramos múltiples situaciones a lo largo de nuestra experiencia cristiana. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas entender tu palabra, pero también entender los tiempos y que con sabiduría nos dé la fortaleza de permanecer en la fe de Jesucristo. En el nombre de Él oramos en esta hora. Amén. Vamos a tomar como ejemplo la vida de Josué en algunos momentos de su andar en el pueblo hebreo. Y vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos respecto a la esperanza ante nuevas circunstancias. Voy a leer Josué 1, del 1 al 11, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Los hechos aquí registrados, indicados en la Biblia, en el libro de Josué, ocurren alrededor del año 1200 antes de Cristo. Han pasado 40 años desde la salida de Egipto. De los que salieron, todos, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. Es nostálgico, pero también hay una nueva mentalidad y una nueva realidad. De los que llegaron a este momento, ninguno creció siendo esclavos, solo Josué y Caleb. Ninguno recuerda la dolorosa experiencia de no confiar en Dios, salvo ellos dos. Ciertamente no son guerreros, pero han visto las maravillas de Dios y han aprendido y seguirán creyendo cómo Dios cumple sus palabras y sus propósitos. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, la Biblia nos enseña que fue una iniciativa del Señor en su plan eterno para elegir para sí un pueblo a través del cual nacería el Redentor. Abraham tuvo que tomar decisiones. La primera de ellas, que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis dice que Taré toma la iniciativa y se lleva a Abraham y a su familia. Más adelante Taré tuvo que quedarse en Harán. Y es cuando entonces Abraham sigue su camino y aprende a confiar en el Señor. Salió a un lugar que no sabía cuál era, pero había una promesa de Dios, una dirección de Dios, y él tenía que ajustarse, adaptarse a su nueva realidad. Pasan los años, llegamos al tiempo de José. José está en la región con su padre, va a ver a sus hermanos, es vendido a Egipto, y ahora José enfrentó una nueva realidad completamente distinta. Una metrópoli, una megalópolis de aquellos años, una gran ciudad, un gran país, poderoso. Llega un pequeño joven, no como aventurero, sino como esclavo. Y había que enfrentar esa realidad otra vez. ¿Cómo hacerlo? Y lo que pasa a José en su servicio de temor a Dios no es una experiencia agradable a los ojos humanos, pero fue un proceso en el que Dios le llevó para entender al lugar al que él llegaría y en donde Dios lo usaría con poder. José, estando ahora en el gobierno, tuvo que tomar nuevas decisiones. Ahora era un gobernante, ya no era un simple ciudadano. Cuando se manifiesta a sus hermanos, hace traer a su familia, sus padres, y llegan a la tierra de Gosén. Todo aparentemente está estable, todo está tranquilo, tienen su ganado. Los egipcios, para ellos era abominación el trabajo del ganado, así que pusieron a los hebreos, descendientes de Jacob, por aparte con sus familias. Todo está estable, pero muere José, se levanta un rey que no conocía a José, y ahora esa estabilidad se convirtió en esclavitud. Nuevas luchas, nuevas experiencias, muchas de ellas dolorosas, pero había que enfrentarse a ellos con una esperanza
Habían que enfrentarse ellos con una seguridad que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob iba a cumplir su promesa, iba a cumplir su palabra. Pero tenían que tomar determinaciones, decisiones. 400 años esclavizados. Y surge un varón, Moisés, que estando en el palacio del faraón pensó que de ahí Dios lo usaría. Y el Señor le mostró que no eran el tiempo ni las formas de Moisés. 40 años huyendo y escondido en el desierto, como pastor de ovejas que decíamos era abominación para los egipcios. Y regresa al pueblo, a la nación de Egipto, en donde se enfrenta al nuevo faraón y le piden en nombre del Señor dejar ir a su pueblo. Conocemos la historia de las plagas hasta que Israel es liberado. Ahora hay 40 años en el desierto con Israel. El pueblo no era guerrero, no tenía carruajes, no tenía lanzas, armamento, poderío militar, no, ni siquiera eran nación como tal. Y Moisés estuvo con ellos al frente. De repente estamos en ese momento donde Moisés muere. Y ahora hay que tomar otras determinaciones, nuevas decisiones, enfrentar nuevas circunstancias, pero tampoco podían quedarse parados allí. Había que continuar. Estaban a un paso de llegar a la tierra prometida y no podían fallar. Ese no era el tiempo para fallar, ningún otro lo había sido, pero ese sería el menos indicado. La región a la que llegaban era una región idolátrica, con muchos países alrededor guerreros, bélicos, salvajes, podríamos incluso decir. Y las gentes que llegaban no tenían ni idea, tal vez en un sentido ya táctico, de lo que era la cuestión militar. Josué fue aprendiendo poco a poco, por lo que podemos ver en pasajes anteriores del Pentateuco, pero con todo no habían tenido una experiencia real de guerra. Llegaban a un lugar donde se practicaba la prostitución, pecados sexuales, cosas perversas a los ojos del Señor. Y ahí tenía que llegar Israel. Había que entonces empezar a prepararse. No era cosa solamente de entrar y poseer la tierra. Era que Dios te preparara para mantenerte firme allí. No era solo llegar y conquistar la ciudad, las ciudades. Era mantenerse firmes en aquel en quien habían creído. Había que hacer ajustes otra vez. El libro de Josué nos relata precisamente este tiempo. Hay una diferencia, una variación en cuanto a el tiempo que dura el relato de Josué. Algunos piensan que de Josué 1 al 24 hay aproximadamente 8 años solamente. Otros consideran que hay entre 15 y 20 años lo que relata el libro de Josué. Lo cierto es que de alguna manera este libro condensa la historia de Israel al llegar a la tierra prometida. Ahora bien, la experiencia de Josué en el desierto, su servicio personal a Moisés, su posición en el tabernáculo de reunión, son elementos que le permitieron afianzarse como líder del pueblo hebreo. Y el Señor lo estaba preparando para tomar el lugar de Moisés en esta etapa clave del peregrinaje del pueblo de Dios. Todos se enfrentan incertidumbre y esperanza al mismo tiempo, sobre todo Josué. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, del 1 al 8, vemos que Josué ya había sido presentado delante de Israel como el nuevo líder. Dice el versículo número 7, después de lo que comenta Moisés: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con ese pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Pero no solo lo había presentado ante el pueblo de Israel. En versículos posteriores, inclusive Dios mismo había mostrado su gloria en presencia del pueblo. Versículos 14 y 15 de Deuteronomio 31 dice así: Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube
y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Así que Josué había sido presentado por Moisés, pero también había sido respaldado, y en ese momento Dios mismo había mostrado su gloria en presencia del pueblo. Así que no era una situación fácil en el sentido humano en el que se encontraba Josué. Sin duda las circunstancias habían cambiado, las condiciones cambian, los liderazgos cambian, pero los hijos de Dios entendemos que en cualquier cuestión que se dé en el mundo, solo Dios y su palabra permanecen para siempre. Y haremos bien en sujetarnos a su autoridad si queremos tener fundamentos sólidos, eternos y una verdadera esperanza en estos tiempos de crisis. Josué es un tipo de Cristo. Él va delante de nosotros y todo lo que poseemos, incluidas las riquezas espirituales, son por medio de Él. Queremos entonces entender algunas cosas que permitieron que Josué se mantuviera en esperanza ante el Señor. La primera cosa que Josué tenía que entender, en el versículo número 2 del capítulo 1, Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Mantengamos la esperanza, porque es Dios quien controla la historia y en todo momento y en todo tiempo manifestará su gloria. Así comienza: mi siervo Moisés ha muerto. No hay marcha atrás en muchas circunstancias. No hay espera dentro de 2 años a ver qué va a pasar. Dios tuvo que preparar a Josué así como preparó a Moisés. Pero en esa preparación hay algunos versículos de la Biblia que nos ayudan a ser prudentes en la forma en la que nos enfrentamos a estas cosas. Un versículo que usamos con frecuencia cuando se habla de la sabiduría en el liderazgo, lo encontramos en 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. 1 de Crónicas 12, 32. Voy a leer algunos versículos para que tratemos de ver qué es lo que quiere decir el versículo 32. 1 de Crónicas 12, 24. Dice: de los hijos de Judá, bueno, que habían venido con David para trasladar el reino de Saúl, dice el versículo 24, traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, versículo 25, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Versículo 28, también venía Sadoc, un joven valiente y esforzado. Versículo 30, de los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Voy a leer el 33. De Zabulón, 50,000, dice al final, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Versículo 36, de Aser, de la tribu de Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear. Versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y ahora con todo esto me refiero al versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De unos eran 7,800, 50,000, 30,000, 20,000, de Isaacar solamente eran 200, pero eran entendidos en los tiempos y sabían qué tenía que hacer Israel. Mis hermanos, tengamos esperanza, mantengamos la esperanza, porque Dios controla la historia. Dios tuvo que preparar a Josué como preparó a Moisés. Pero también tenemos que ser prudentes y ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Si el liderazgo de las iglesias el día de hoy no estamos conformados a la imagen de Dios, no estamos santificados en la presencia de Dios, no estamos alineados en la voluntad de Dios, no esperemos que la iglesia permanezca firme si quienes estamos al frente no estamos honrando al Señor como se debe honrar. No esperemos que Dios haga milagros, que Dios se manifieste, que transforme vidas, restaure familias. Si quienes debemos ser entendidos en los tiempos, nos escondemos. No digo que tengamos que exponernos, ser imprudentes, no. Me refiero a que tenemos que ser entendidos hacia dónde vamos a caminar, cómo vamos a actuar, qué tenemos que hacer. Y la palabra de Dios
nos enseña que debemos estar con la esperanza siempre adelante levantada, porque Dios controla la historia, pero para eso pone líderes en las iglesias, pone hermanos maduros en las iglesias, pone creyentes que tienen la visión de Dios, que tienen la dirección de Dios para poder entender los tiempos. Y que no nos ocurra como al pueblo judío, allá en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Una situación completamente diferente. Lucas 19, 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y termina diciendo el Señor: por cuanto no conociste el día de tu visitación, no fuiste entendido de lo que Dios quería hacer en su tiempo. Y si la iglesia hoy no se santifica, no se afirma en la palabra, no busca la dirección de Dios, no clama pidiendo la ayuda de Dios, no está dispuesta a vivir para Dios, no esperemos, mis hermanos, que las condiciones mejoren. Desafortunadamente, lo que viene, no somos catastróficos, decimos que va a ocurrir lo peor mañana, pasado, no. Pero el mundo está desenfrenado, el pecado está creciendo y la iglesia no puede quedar estática, la iglesia no puede quedar impávida, la iglesia no puede quedar sin darse cuenta de lo que tiene que hacer en estos tiempos, en esta generación. La iglesia necesita entender cuál es su papel en ese mundo. Y una razón básica de la iglesia es ser luz y mantener la verdad de Dios por sobre todas las cosas, por sobre toda circunstancia, teoría, lógica, gobierno, ley. La palabra de Dios tiene que prevalecer al seno de la iglesia y con ella tenemos que enfrentarnos a lo que vaya a venir. Pero si en nuestras familias y de manera personal no somos entendidos de lo que está pasando, no nos estamos preparando para lo que el Señor quiere, no estamos buscando el rostro de Dios, seremos entonces insensatos. Pablo en Efesios 5:17 dice: no seáis insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. El plan de Dios no está sujeto ni limitado por las circunstancias, trasciende el tiempo y el espacio. La semana pasada nuestro hermano José predicaba acerca del Salmo 90. Y ese Salmo 90 comienza con una hermosa confianza, una hermosa reflexión delante del Señor. Y escribe el salmista: Señor, generación tras generación, tú has sido nuestro refugio. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, han habido persecuciones, guerras, desastres naturales, enfermedades, pero siempre ha surgido una esperanza que ha levantado naciones inclusive, y que ha mantenido la luz y la sal en ese mundo, y es el evangelio proclamado por la iglesia. Y en este tiempo tenemos que mantener la esperanza, mis hermanos, porque la iglesia está puesta para hacer sal y luz en esta generación, en estas condiciones, en estas circunstancias. Y si la iglesia no entiende su papel, tendremos que lamentar quizá las próximas generaciones de no haber conocido los tiempos de la visitación de Dios. En todo tiempo, la esperanza es el evangelio de Jesucristo. Aquel evangelio que fue proclamado por el Señor cuando dijo que Él había venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos en Lucas 4, 17 al 21. Gálatas 4:4, hablando del tiempo de la venida de Cristo, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido por medio de una mujer. Segunda Timoteo 4:2, Pablo exhorta a Timoteo y le dice: predica la palabra, redarguye, reprende a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia necesita mantener la esperanza porque debe estar consciente que Dios controla la historia y la iglesia, y Dios quiere manifestarse en la iglesia en todo tiempo. El versículo 2 de Josué 1 también dice, después que Dios le recuerda a Josué y le aclara, por si lo había olvidado a Josué,
Moisés ya no está. Moisés ya murió. Hay muchas cosas que aprender de Moisés, pero en ese tiempo la responsabilidad era de Josué. Hoy es la iglesia, nuestra iglesia, en esa generación, quien tiene que asumir su papel, no de protagonismo mediático, de protagonismo público. Decía nuestro hermano hace rato, no se trata de tener renombre y de demostrar a los demás lo mucho que somos, hay que matar el ego. Y nuestra iglesia tiene que servir en humildad al Señor y mantenerse en esa esperanza. Pero también le dijo Dios a Josué, Moisés ya no está, pero mi plan no ha terminado. Y tu misión, le dijo a Josué, todavía no termina. Le dijo, levántate y pasa este Jordán. La promesa está, Moisés ya no está, Dios sí está, y la misión tiene que continuar. ¿Cuál era el propósito de Dios para Josué? Josué tuvo que entenderlo a lo largo de su proceso de crecimiento en su relación con Dios. Pero este llamado era urgente, era necesario y era preciso. Este es el momento de actuar. En este tiempo la iglesia tiene que buscar a Dios en oración, en la palabra, bendecir al prójimo, someterse a la voluntad de Dios, aprender a perdonar y vivir en familia, disfrutar la presencia del Señor en casa, quitar toda falsedad, hipocresía. Es tiempo de mostrar que Cristo, nuestro Señor, todavía tiene una misión que cumplir a través de la iglesia. A Josué Dios le dijo, Moisés está muerto, pero la misión no se termina. Vivir en la esperanza de Dios y en esta misión de Dios requiere sin duda esfuerzo y valor. Levántate y pasa este Jordán. El versículo 6 es una confirmación y ampliación del versículo 2. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El Señor le dijo, levántate y pasa este Jordán. Pero no podía pasar con una actitud temerosa, con una actitud de incredulidad a las promesas de Dios. No podía avanzar con un corazón, dice la Escritura, pusilánime. Comentábamos en algún estudio bíblico que cuando Israel iba a la guerra, Deuteronomio 20 nos habla acerca de estas leyes para la guerra. Y entonces Moisés o el general del ejército en su momento daría alguna indicación y diría, si alguno acaba de comprar su terreno, no vaya a la guerra, por favor. Estando ya va a estar pensando, ¿y qué va a hacer de mi terreno? ¿Y quién se va a quedar con lo que compré? Regrésese a su casa. ¿Alguno acaba de casarse? Regrésese a su casa, váyase allá con su mujer, no sea que estando allá en la guerra, diga, no, pues no la disfruté. ¿Y qué va a pasar con ella? Y todavía decía el general, ¿alguno tiene miedo de ir a la guerra? Regrésese. Y decía, no sea que su corazón apocado y pusilánime contamine a los demás. Josué era líder, iba al frente y no podía llegar con un corazón doblegado, temeroso. No podía ser así. Por eso Dios le dijo que necesitaba pasar el Jordán, pero le dijo en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Se requiere se requiere vivir en la esperanza, con esfuerzo y valor, para cumplir el propósito de Dios. Pero también en el versículo 7 y 8, le dice el Señor, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para obedecer las enseñanzas de Dios, también se requiere fortaleza y valor. El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente para que repartas la heredad. Versículos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer todo lo que la ley dice. Esta promesa no debe ser malinterpretada. Guardar los mandamientos del Señor no garantiza una vida sin problemas, pero sí una vida en la que la presencia de Dios será suficiente para vencer toda adversidad. La palabra debía estar en los labios de Josué, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Debía estar en la mente de Josué. De día y de noche meditarás en él. Y debía estar en la práctica diaria en Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El esfuerzo y el valor no solo se requiere porque hay una misión que tenemos que cumplir, sino porque dentro de esta misión hay cosas que tenemos que hacer y que las debemos hacer de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos vencer, no podemos lograr los propósitos de Dios si no le conocemos, si no conocemos su palabra, si no tenemos la palabra en nuestra mente y si no practicamos la palabra. José tenía que ser honesto consigo mismo. No podía vivir engañando a Dios ni a los demás. Era necesario tomar muy en cuenta que la palabra de Dios debía guiar sus labios, su mente y su vida. Sus emociones, su intelecto, su voluntad debía estar puesto al servicio del Señor. No hay otra forma en la que la iglesia pueda mantener la esperanza. Si dejamos la Escritura, si la descuidamos la comunión con Dios, ¿en qué se basa tu confianza? ¿En qué se basa tu esperanza? Si te bombardeas con todo lo que las medios de comunicación, las redes dicen sobre la tristeza, la pandemia, las muertes, la enfermedad, claro, no estoy diciendo que no seamos prudentes. Digo, ¿qué es lo que está llenando tu alma? Lo que está alimentando tu corazón. ¿En qué se basa tu esperanza? Básate, fundamentate en lo que Dios establece, en lo que Dios dice y en lo que Dios te enseña para hacer y practicar todos los días. Mantengamos la esperanza porque nuestra misión aún continúa, no termina y no la podremos realizar si no nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Pero también el versículo 9 nos dice que la misión no termina, pero aclara que debemos esforzarnos y ser valientes, no temer ni desmayar, porque el Señor Dios nuestro está con nosotros en donde quiera que vayamos. Vivir en la esperanza requiere esfuerzo y valor, dijimos, para cumplir el propósito de Dios, para obedecer las ordenanzas de Dios, pero también para experimentar la presencia de Dios. En muchas ocasiones los creyentes hemos sido ridiculizados, puestos en han intentado, quizá en alguna circunstancia, momento, situación, como dejarnos en mal ante los demás. Jesucristo dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y no es que nos victimicemos, no. Me refiero a que para que podamos permanecer, el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se requiere mantenernos firmes y valientes para experimentar la presencia de Dios. En Jeremías 1:17, cuando Dios llama al profeta, le dice que él va a estar con Jeremías, que lo pone como baluarte, lo pone como muro de bronce. Pero en el 17 le dice: por eso, Jeremías, ciña tus lomos, levántate y háblales todo lo que te dije. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Jeremías? Jeremías, si tú no crees en lo que te estoy diciendo, si tú no me honras con la obediencia, vas a ser humillado enfrente de ellos en público. Te voy a quebrantar porque no has querido creer en mi promesa, en mi palabra y en mi presencia. Le dijo Jeremías: no tengas miedo, yo voy a estar contigo y habla lo que te he dicho. Permanece firme, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero si tú das la espalda, si tú no me crees, te haré quebrantar delante de ellos. Necesitamos ser esforzados y valientes
para experimentar la presencia de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que con todo lo que se pudiera lograr, la gloria siempre será de Dios. Hemos enfatizado esto. Nuestra misión hoy es proclamar la muerte, resurrección y segunda venida del Salvador en gloria y juicio. ¿Y cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos esforzarnos? Pablo a Timoteo le dice, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que mantengamos la esperanza, porque iglesia, nuestra misión no termina. Todavía no termina. Y no perdamos la esperanza. No perdamos la fe. No perdamos nuestra fidelidad al Señor. Pero también, versículos 2 y 3, dice, pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mantengamos la esperanza porque Dios es fiel en su palabra y Él cumplirá su promesa. Posean la tierra que yo les doy, como lo había dicho a Moisés. Sus promesas son reales, no son sueños o simples ilusiones. La promesa de la tierra había sido dada a Abraham en Génesis 12, a Moisés un sinnúmero de veces. Pero alguien podría preguntar, si la promesa fue dada también a Moisés, ¿por qué Moisés no poseyó la tierra prometida? Cuando leemos nosotros la palabra del Señor, en Hebreos 11, del 23 al 27, la Escritura dice así, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios nunca deja nada inconcluso, ni a la deriva. Ni aún la misma vida de Moisés quedó inconclusa. Hasta allí era el tiempo de Moisés. En Hechos, cuando se habla de David, se dice que David sirvió a su generación y fue reunido a sus padres. Todos tenemos un tiempo límite en esta vida, lo sabemos. Pero lo hermoso es saber que todo el tiempo de nuestra peregrinación nos mantengamos en la esperanza de que Dios es fiel y cumple su promesa. Moisés, dice la Escritura, se mantuvo como viendo al invisible. Prefirió, dice la palabra, los vituperios de los israelitas en lugar de los deleites temporales del pecado de los egipcios. Ahora bien, quiero aclarar que Canaán en el libro de Josué no representa la vida eterna, no representa el cielo, representa el caminar en la vida cristiana después de haber sido rescatados de la esclavitud del pecado. La tierra prometida en Josué no representa el cielo ni la eternidad con Cristo, porque vemos que hay muchas cosas que se dan. Nos habla acerca de las peripecias, las luchas, las dudas, lo que enfrentamos en nuestro andar diario con el Señor. Romanos 13:11 dice que tenemos que vestirnos de las armas de la luz, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dios nos habla a través de la historia de Israel y nos encamina a Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12, el pasaje bíblico hace referencia a muchos momentos de la historia de Israel. Voy a leer los versículos rápidamente del 1 al 12, 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y quedaron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Romanos 15:4, el escritor hace una referencia semejante. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 2 dice: ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado? 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El reposo nuestro es Cristo. Hebreos habla acerca de esto en varias citas. Por eso, mis hermanos, debemos mantener la esperanza. Dice la palabra de Dios en Josué 22, 4 al 5. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Pero, allá en Hebreos 4, del 8 al 13, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro verdadero reposo es Cristo. Y todo lo que relata la historia de Israel, de los profetas, los patriarcas, los salmos, nos encamina a Cristo. Pero también mantengamos la esperanza, versículo 5 de Josué 1, porque Dios está con nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Tres cosas queremos destacar de este versículo. Dios mismo está con nosotros. Su presencia va con nosotros. Su espíritu está con nosotros. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él mismo viene a nuestro lado. Tengamos esperanza, mis hermanos, porque siempre, siempre, siempre Dios estará con nosotros. Pero también tengamos esperanza, mantengamos la esperanza, porque la presencia de Dios nos recuerda las instrucciones que oportunamente Él nos dará. Cuando dice el versículo 5, no te dejaré, la idea que tiene aquí el versículo es no dejar a la deriva, no dejar suelto. Y podemos entender entonces que cuando Dios va con nosotros, no solo está con nosotros, sino que nos indica hacia dónde ir. Nos da instrucciones precisas, nos da direcciones correctas para hacer su voluntad. Estaré contigo, te daré instrucciones, pero también dice, no te desampararé.
Y la palabra desamparar tiene la idea de lo opuesto a cubrir con algo, quitar las alas o dejar descubierto algo. Por lo tanto, la presencia de Dios por nosotros significa que está con nosotros. Significa que Él da instrucciones a nosotros, pero también significa que Él pelea por nosotros, que Él participa de forma activa en nuestra vida, que Él participa y dirige nuestra iglesia. Nunca tendremos asegurada la victoria si confiamos en nosotros mismos y nuestras habilidades. Es la presencia y poder de Dios lo que nos permite vencer. Es la fe en Cristo lo que nos asegura la victoria sobre el pecado, el yo, el mundo y los mismos demonios de Satanás. Para vencer y poseer la tierra prometida se requería esfuerzo. Pero aquellos que añoraban Egipto no podrían nunca comprometerse con Dios en sus propósitos. En Hechos 7, versículo 38 y 39 dice, cuando Esteban está proclamando: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Dice el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. No lo hicieron físicamente, no regresaron con sus cosas a Egipto, pero su corazón nunca había salido de allá. Y ese tipo de personas no pueden comprometerse con la visión y el reino de Dios. Aquellos que en su corazón añoran el pecado, que añoran su vida pasada sin Cristo, que preferirían estar allá, no tienen el poder para vencer en la tierra prometida, que, repito, representa el caminar en la vida cristiana después de haber sido libertados del pecado. Y por lo tanto, son personas que jamás se comprometerán con Dios en sus propósitos. La tierra prometida está al frente, pero hay que cruzar el río Jordán. Hay muchas cosas que enfrentar. Y Josué tenía que tomar una determinación. ¿Realmente creerle a Dios o dejar las cosas a la deriva? Versículos 10 y 11. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Por último, mantengamos la esperanza, porque Dios obra poderosamente cuando confiamos y obedecemos a su voz. En Josué había una esperanza, una confianza que le permitió tomar decisiones sabias y seguras. Solo un tiempo más, solo unos días más, solo santificarse más, solo esperar 3 días más. Y ese tiempo de búsqueda de Dios jamás será tiempo perdido. Tres. Hay muchas cosas en la Biblia que ocurren en 3 días. Quiero solamente recordar una de ellas. Lucas capítulo 24. ¿Qué puede pasar en 3 días? Lucas capítulo 24, versículo 18. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Casi, esta era una historia de desesperanza y pérdida de confianza en la promesa de Dios. 3 días. El Señor había dicho que en 3 días se levantaría de los muertos. Lo había dicho de manera metafórica y de manera directa. Recordaba lo de Jonás y otros muchos episodios que la Biblia relata como 3 días al tercer día. Pero mis hermanos, no perdamos nunca de vista que debemos mantener la esperanza, porque Dios usa algún tiempo. En el caso de que eso fueron 3 días en los que el pueblo tenía que prepararse para ver la gloria de Dios. Pero tenían que caminar esos 3 días en la voluntad de Dios. Esos 3 días no vieron nada asombroso, no vieron que el monte temblaba, no vieron nada fuera de lo normal que habían visto constantemente. Pero eran 3 días que tenían que buscar a Dios de todo corazón, con toda su alma. Eran 3 días que tenían que esperar y ver la promesa de Dios. Esos 3 días para los discípulos en Jerusalén se hicieron eternos. Esos 3 días bastaron y estaban casi llegando a la pérdida de la confianza en la vida de algunos de ellos. Si Dios nos está permitiendo pasar circunstancias difíciles, ¿cómo estás viviendo este tiempo que Dios te está diciendo? Espera estos 3 días, búscame estos 3 días. No me refiero literalmente a un tiempo de 3 días, me refiero a ese tiempo en el cual Dios quiere tratar contigo, hablar contigo, y que tú con todo tu corazón te postres, le honres, le sirvas, le adores, te pongas a su servicio. Vas a ser como aquellos discípulos que ya se habían ido a Emaús. Decían, pues la historia todos lo conocen. 3 días, algo tenía que acontecer y parece ser que no ha pasado nada. Y el Señor le reprochó su incredulidad. Necios y tardos para oír lo que la Biblia, lo que la palabra ha escrito. Mis hermanos, seremos el pueblo entendido que mantendrá la esperanza del Evangelio en todos los tiempos. Seremos el pueblo entendido que utilizará cada circunstancia para acercarse a Dios. ¿O seremos un pueblo ocioso y perezoso que por su falta de conocimiento y búsqueda de Dios perecerá? Dios nos permita mantener la esperanza en el Señor, una esperanza que debe estar allí porque Dios controla la historia, porque nuestra misión no termina, porque Él cumplirá su promesa, porque siempre estará con nosotros y porque una vez que decidamos confiar y obedecer, Dios cumplirá su palabra. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Mantengamos la esperanza en esta nueva circunstancia. ¿Cuáles serán las indicaciones? No lo sabemos. ¿Cómo será en adelante algunas cosas? No lo sabemos. Pero mantengamos la esperanza. Hebreos 10:23 dice que mantengamos sin fluctuar la esperanza de nuestra profesión, porque fiel es quien lo prometió. Oremos.